¿Alguna vez has experimentado dolores extraños en tu cuerpo? Esos dolores que llegan sin previo aviso y no puedes explicar. Tal vez no son dolores que se ajusten a un diagnóstico claro, ni parecen tener una causa evidente, pero son lo suficientemente intensos como para hacerte sentir incómodo, ansioso o preocupado. Podrían ser dolores en el pecho, en la cabeza, en el estómago o en cualquier otra parte del cuerpo. Pero no importa cuál sea el lugar, estos dolores a veces nos dejan preguntándonos qué está pasando. Tal vez intentas descansar, tomar medicina o incluso ignorarlo, pero aún así, el dolor persiste y te hace pensar, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué ahora? ¿Será algo más que solo un síntoma físico? Lo que quiero compartir contigo hoy es algo que quizás nunca habías considerado. Esos dolores, esos malestares que no puedes explicar, pueden ser más que solo un simple problema físico. Podrían ser una señal de algo más grande, algo que Dios está tratando de mostrarte. A veces, los dolores que experimentamos en nuestro cuerpo pueden ser un medio que Dios utiliza para hablarnos, para acercarnos a Él y para recordarnos que debemos poner nuestra confianza en Él. La Biblia nos habla de cómo Dios usa diferentes medios para hablarnos. Puede hablar a través de la palabra, a través de otros, o incluso a través de experiencias y situaciones de la vida. En ocasiones, esos dolores extraños pueden ser una invitación a escuchar más atentamente lo que Él quiere decirnos. A lo largo de las Escrituras, encontramos que Dios no siempre utiliza solo palabras para comunicarse con su pueblo. A veces, Él permite que pasemos por pruebas físicas o emocionales para enseñarnos algo profundo. En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo habla de un aguijón en la carne, un dolor que lo acompañó durante mucho tiempo, algo que no podía quitarse. Y aunque Pablo oró a Dios en varias ocasiones para que le fuera quitado, Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Este versículo nos recuerda que, a veces, los dolores y las debilidades no son algo para temer, sino algo que Dios usa para demostrarnos su poder y su gracia. Los dolores que enfrentamos en la vida, aunque no siempre entendamos su propósito, pueden ser oportunidades para acercarnos más a Dios, para depender más de Él y para experimentar su fortaleza en nuestra debilidad. En algunos casos, los dolores extraños pueden ser una señal física de algo más profundo que está sucediendo en nuestra vida espiritual. Es posible que estés atravesando momentos de estrés, ansiedad o tensión emocional que se están manifestando en tu cuerpo. Dios usa esas señales físicas como una forma de llamar nuestra atención y decirnos que necesitamos buscar descanso en Él, que necesitamos poner nuestras preocupaciones en sus manos y que necesitamos prestar atención a nuestra salud emocional y espiritual. Por otro lado, los dolores también pueden ser una forma en la que Dios nos guía a hacer una pausa y reflexionar. En nuestra vida cotidiana, a menudo estamos tan ocupados y distraídos que no escuchamos lo que Dios quiere decirnos. Pero a través de un dolor inexplicable, Dios puede estar diciendo: es momento de parar, de hacer un alto en tu vida, de tomarte un tiempo para ti mismo y para conectarte conmigo. Estos momentos de incomodidad pueden ser oportunidades divinas para recalibrar nuestras vidas, para asegurarnos de que estamos caminando en la dirección que Dios quiere para nosotros. Es importante recordar que no todo dolor es necesariamente una señal de algo espiritual. Muchas veces los dolores extraños son simplemente el resultado de un esfuerzo físico, de estrés o de problemas de salud comunes. Pero eso no significa que no podamos ver estos momentos desde una perspectiva espiritual. Al experimentar dolor, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios en oración, de pedirle sabiduría y discernimiento sobre lo que estamos atravesando. Dios quiere que le llevemos nuestras preocupaciones y nuestros dolores. Él no quiere que enfrentes nada solo, y no importa cuán grande o pequeño sea el dolor, Él está ahí para sostenerte.
También es posible que esos dolores sean una invitación a reflexionar sobre nuestra vida emocional y mental. A veces, el cuerpo manifiesta lo que la mente y el corazón están luchando por procesar. Quizás estés lidiando con una situación de vida estresante o algo que te está causando angustia, y tu cuerpo lo está expresando. Tal vez es hora de hacer una pausa, de buscar sanidad en tus pensamientos y emociones, y de poner tu confianza en Dios para que Él te dé paz. En otros casos, esos dolores pueden ser un recordatorio de que no estamos prestando suficiente atención a nuestra salud física. A veces, en nuestro ajetreo diario, nos olvidamos de cuidar de nosotros mismos. Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo, porque es su templo. El dolor, aunque incómodo, puede ser una forma de alertarnos sobre la necesidad de cuidar mejor nuestra salud, de descansar cuando es necesario y de tomar mejores decisiones para nuestro bienestar. Es importante que, cuando experimentes esos dolores inexplicables, busques la guía de Dios. Ora y pídele sabiduría para comprender lo que Él está tratando de decirte. Pregúntale si hay algo en tu vida que necesitas cambiar, si hay algo en lo que necesitas crecer, o si simplemente necesitas tomarte un tiempo para descansar y reponer fuerzas. El dolor, aunque desafiante, no es un enemigo, sino una oportunidad para crecer, para depender más de Él y para experimentar su cercanía de una manera profunda. Recuerda siempre que Dios no se olvida de ti, no importa lo que estés atravesando. Él está trabajando en tu vida en cada momento, y a través de cada dolor, de cada dificultad, Él puede usar esa situación para acercarte más a Él. La próxima vez que sientas un dolor extraño o inexplicable, en lugar de solo enfocarte en el malestar físico, tómate un momento para reflexionar, orar y preguntarle a Dios qué está tratando de enseñarte a través de ese dolor. Y confía en que Él tiene un propósito, incluso en los momentos más difíciles. Dios está contigo, y su amor, su paz y su sabiduría pueden transformar cualquier dolor en una oportunidad de crecimiento. Quédate conmigo, porque lo que voy a compartir contigo podría cambiar tu perspectiva sobre el dolor y la incomodidad en tu vida. Si este tema llega a tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo más contenido que te ayude a entender lo que Dios está haciendo en tu vida. El dolor, en todas sus formas, es una parte de la experiencia humana que todos debemos atravesar en algún momento de nuestras vidas. No importa quiénes somos o cuán fuertes creamos ser, todos enfrentamos momentos de incomodidad, ya sea física, emocional o espiritual. A menudo, cuando algo nos duele, nuestra primera reacción es pensar que es solo un malestar pasajero, algo que debemos soportar hasta que pase. Sin embargo, muchas veces este dolor tiene un propósito mucho más profundo del que imaginamos. ¿Qué pasaría si te dijera que esos dolores, esos síntomas extraños que a veces no tienen una explicación clara, podrían ser señales de que Dios está tratando de llamar tu atención? Dios se comunica con nosotros de muchas maneras. A veces lo hace a través de sueños, otras veces a través de su palabra escrita, y en ocasiones incluso a través de nuestras propias experiencias físicas. Es interesante cómo la Biblia nos muestra que Dios no se limita solo a hablarnos de las maneras que esperamos. En ocasiones, Él usa el dolor y las dificultades como una forma de hablarnos, de guiarnos, de despertarnos de una posible zona de confort espiritual o emocional. Y aunque esto pueda sonar desconcertante al principio, hay un propósito en todo lo que Él permite en nuestras vidas. Los dolores extraños, esos malestares inexplicables que a veces sentimos, no siempre tienen una causa médica clara, no siempre son el resultado de algo mal en nuestro cuerpo, sino que podrían ser el medio a través del cual Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo usarnos en momentos de debilidad, de vulnerabilidad, para que reconozcamos nuestra necesidad de Él. Cuando estamos atravesando dificultades físicas o emocionales, tendemos a ser más receptivos a la voz de Dios, más dispuestos a escuchar lo que Él tiene para decirnos. En la Biblia encontramos ejemplos claros de cómo Dios usó el dolor para enseñar lecciones valiosas.
Uno de los ejemplos más conocidos es el de Job. Job pasó por una serie de pruebas intensas que incluyeron dolor físico, pérdida emocional y una tremenda crisis espiritual. En su momento más bajo, cuando su cuerpo estaba lleno de llagas y su vida parecía desmoronarse, Dios le habló de maneras que Job nunca habría anticipado. A través de esas pruebas, Job no solo aprendió sobre el sufrimiento, sino también sobre la fidelidad de Dios. Aprendió que, aunque el dolor puede ser inexplicable, no significa que Dios nos haya abandonado. Al contrario, muchas veces, el dolor es el medio por el cual Dios nos lleva a un lugar de mayor cercanía con Él. De la misma manera, en nuestra vida diaria, los dolores que experimentamos pueden ser una invitación divina a acercarnos a Él, a pedirle sabiduría, o incluso a hacer una pausa y reflexionar sobre nuestra vida. Es posible que Dios esté tratando de decirnos que algo necesita cambiar, que necesitamos una renovación espiritual o emocional, o que necesitamos mirar más de cerca lo que realmente importa en nuestra vida. En ocasiones, los dolores que experimentamos pueden ser también una señal de que hemos estado ignorando nuestras necesidades emocionales o espirituales. A veces estamos tan enfocados en el ajetreo de la vida diaria, en cumplir con nuestras responsabilidades, en mantenernos ocupados, que olvidamos cuidar nuestro bienestar interior. Y es en esos momentos, cuando el dolor nos sorprende, que Dios usa ese malestar para recordarnos que debemos hacer una pausa, que necesitamos descanso, o que debemos prestar atención a algo que hemos estado ignorando. Es importante entonces no ver el dolor solo como un enemigo, sino como una oportunidad de crecimiento y de cercanía con Dios. En lugar de huir de él, debemos preguntarnos, ¿qué me está enseñando este dolor? ¿Qué está tratando de mostrarme Dios a través de este malestar? En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo habla sobre un aguijón en la carne que le fue dado. Un dolor persistente que, a pesar de sus oraciones, no desaparecía. Sin embargo, Pablo entendió que ese dolor tenía un propósito. Dios le dijo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Esta es una lección poderosa. A través del dolor, Dios puede mostrarnos que su gracia es suficiente, que en nuestra debilidad, Él se vuelve más fuerte. Quizás tú, también, estás experimentando dolor en este momento, y tal vez no entiendes por qué. Tal vez has estado buscando una solución, o tratando de ignorarlo. Pero te invito a considerar que este dolor podría ser el medio a través del cual Dios está hablando a tu vida. Quizás es el momento de buscarlo más intensamente, de pedirle que te muestre qué está tratando de enseñarte a través de esta experiencia. Es cierto que el dolor no es fácil de manejar. Nadie quiere sufrir. Sin embargo, en los momentos de dolor, tenemos la oportunidad de experimentar la cercanía de Dios de una manera profunda. A veces, el dolor es lo que nos lleva a nuestros momentos más íntimos de oración y reflexión. Es cuando todo parece desmoronarse que Dios puede hablarnos con más claridad. Es en esos momentos de debilidad que Él puede fortalecer nuestra fe, recordándonos que su presencia es más importante que cualquier circunstancia o desafío. Recuerda que Dios no es ajeno a tu sufrimiento. Él entiende el dolor de una manera mucho más profunda de lo que podemos comprender. Jesús mismo experimentó dolor en su cuerpo y en su alma, y a través de su sacrificio nos dio el ejemplo de cómo confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. Así que la próxima vez que enfrentes un dolor inexplicable, en lugar de simplemente resistirlo o ignorarlo, tómate un momento para orar, para preguntar a Dios qué está tratando de enseñarte, y para confiar en que, incluso a través del dolor, Él está obrando en tu vida de maneras que tal vez aún no puedes ver. Dios usa incluso los momentos más dolorosos para acercarnos más a Él. No huyas de esos dolores, porque podrían ser la manera en que Él te está llevando hacia un nivel más profundo de fe y confianza en Él. Sí, recuerdo perfectamente el pasaje de 2 Corintios 12:7, donde Pablo habla de su aguijón en la carne.
un dolor persistente que, a pesar de sus oraciones para ser sanado, no desaparecía. El apóstol, en su aflicción, pidió 3 veces a Dios que lo liberara de ese dolor, pero la respuesta que recibió fue algo que muchos de nosotros necesitamos escuchar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Este versículo tiene un mensaje profundo para nuestras vidas. A menudo vemos el dolor, ya sea físico, emocional o espiritual, como algo negativo, algo que queremos evitar a toda costa. Pero este pasaje nos recuerda que el dolor, la debilidad y las dificultades pueden ser medios a través de los cuales Dios trabaja en nosotros. Dios le dijo a Pablo que su gracia era suficiente para sostenerlo y que era en su debilidad donde la potencia de Dios se perfeccionaba. A veces, en nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos a situaciones que nos debilitan, que nos sacuden y nos hacen sentir impotentes. Queremos respuestas, sanación, alivio inmediato. Pero tal como sucedió con Pablo, es posible que Dios no nos libere del dolor en el momento que esperamos, sino que nos ofrezca algo aún más valioso: su gracia. La gracia de Dios no solo nos da consuelo en medio del sufrimiento, sino que también nos permite crecer. Es en los momentos de debilidad que nos damos cuenta de cuán dependientes somos de Él. Al final, no se trata de ser fuertes por nuestras propias fuerzas, sino de reconocer que cuando estamos débiles, Él se manifiesta con más poder en nuestras vidas. Pablo entendió que ese aguijón en la carne no era solo una carga, sino una oportunidad para experimentar la suficiencia de la gracia de Dios. Dios, en su sabiduría perfecta, permite que pasemos por momentos difíciles porque sabe que esos momentos nos ayudan a acercarnos más a Él. En lugar de darnos lo que pedimos, Él nos da lo que necesitamos: su presencia, su gracia y la capacidad de confiar más profundamente en Él. Es posible que tú también estés atravesando algo similar. Tal vez hay un aguijón en tu vida, algo que no logras entender o que parece interminable. Pero en ese dolor, recuerda que Dios no te ha dejado solo. Su gracia es suficiente para ti también. No importa lo que estés enfrentando, su poder se perfecciona en tu debilidad. Él te está preparando para algo más grande, algo que quizás no puedes ver ahora, pero que está destinado a transformar tu vida. Así que, cuando enfrentes dificultades y dolor, no los veas solo como obstáculos o cargas. Míralos como oportunidades para acercarte más a Dios, para experimentar su gracia en una forma más profunda. Y, aunque no siempre entendamos el propósito detrás del sufrimiento, podemos confiar en que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito divino, y que Dios, en su infinito amor y sabiduría, tiene todo bajo control. Es cierto, los dolores no siempre tienen una explicación clara ni médica. A veces, lo que consideramos simplemente un malestar puede ser un mensaje más profundo. Ya sea un dolor físico o emocional, Dios usa diferentes formas para hablarnos y guiarnos. Y el dolor puede ser una de esas maneras en las que nos llama la atención. Los dolores físicos extraños, que no pueden ser explicados por condiciones médicas, a menudo nos hacen detenernos y cuestionarnos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento así? En muchos casos, esos dolores son una invitación de Dios para que nos tomemos un momento de pausa, para que reflexionemos sobre nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras prioridades. A veces, nos enfocamos tanto en la rutina diaria, en el ajetreo y en las responsabilidades, que ignoramos las señales que nuestro cuerpo y nuestra mente nos envían. Pero en esos momentos de incomodidad física, Dios puede estar usándonos para que pongamos atención a algo que hemos estado pasando por alto. Tal vez es el agotamiento, la falta de descanso o el estrés emocional acumulado que nos está afectando. Y no solo los dolores físicos son una señal. A veces, los dolores emocionales son aún más profundos y difíciles de manejar. Muchas veces sentimos una tristeza inexplicable, un vacío interno que no sabemos cómo llenar. Puede ser una sensación de desesperanza, soledad
o simplemente una incomodidad emocional que no tiene una causa inmediata. Es como si nuestro corazón estuviera hablando, pero no logramos escuchar. En esos momentos, es importante hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué está pasando en mi interior? ¿Hay algo que no he resuelto? ¿Hay algo que Dios quiere que entregue? Es fácil ignorar estos dolores emocionales, especialmente cuando estamos ocupados con tantas cosas a nuestro alrededor. Pero, cuando los sentimientos de tristeza, ansiedad, opresión se vuelven abrumadores, es posible que Dios esté tratando de llamar nuestra atención para que hagamos un alto y reflexionemos sobre lo que necesitamos sanar. Tal vez es una herida no resuelta, una relación rota que necesita ser restaurada, o una carga emocional que necesitamos entregar a Dios. Cuando experimentamos ese tipo de dolor emocional, debemos recordar que Dios está ahí para sanar nuestro corazón, para restaurar lo que ha sido roto y para darnos la paz que tanto necesitamos. Es posible que, en medio de ese dolor, te sientas perdido o confundido, sin saber cómo solucionarlo. Pero recuerda que Dios es un sanador. Él ve lo que está en lo profundo de tu ser, y aunque a veces no entendemos por qué sentimos lo que sentimos, Él siempre tiene un plan perfecto para restaurarnos. No ignores esos momentos de dolor, sino utilízalos como una oportunidad para acercarte a Dios y entregarle lo que te está pesando. Si te sientes abrumado, recuerda que Él está dispuesto a levantarte, a sanar tu corazón y a restaurar lo que has sido dañado. Dios no solo está en los momentos de alegría, sino también en los de dolor. Él usa todo, incluso el sufrimiento, para llevarnos a un lugar de sanidad y restauración. Si te encuentras atravesando un dolor físico o emocional inexplicable, no te desesperes. Puede ser una oportunidad para que Dios te hable, para que te guíe hacia un lugar de sanidad y para que experimentes su paz en medio de la tormenta. Así es, el dolor, aunque desagradable, tiene el poder de despertar en nosotros una profunda reflexión y muchas veces es cuando nos sentimos vulnerables que más necesitamos acercarnos a Dios. En esos momentos de dolor, podemos estar experimentando algo mucho más grande que un simple malestar. Puede ser el llamado de Dios para que le prestemos atención, para que nos detengamos y permitamos que Él trabaje en nuestras vidas. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil caer en la desesperación o la frustración. Pero en lugar de temer al dolor, debemos aprender a verlo como una oportunidad de acercarnos más a nuestro Creador. Dios no desperdicia ninguna experiencia, y cada dolor, cada lágrima, tiene un propósito en su plan divino. Nos enseña, nos purifica, nos fortalece y nos prepara para algo más grande. Si estás pasando por un tiempo de dolor, ya sea físico, emocional o espiritual, te invito a que busques a Dios en medio de esa experiencia. ¿Qué está tratando de enseñarte? ¿Te está pidiendo que pongas tu confianza en Él más que nunca? A veces, cuando todo parece estar desmoronándose, es el momento exacto en que Dios quiere que nos rindamos a Él completamente, confiando en que, a través de la prueba, Él nos llevará a un lugar de sanación y restauración. Recuerda que no estás solo en tu dolor. Dios está contigo, usando ese momento para acercarte a Él y para revelarte su propósito en tu vida. En vez de ver el dolor como algo que te separa de Él, veámoslo como una oportunidad para crecer en fe, para ser transformados por su amor y para entender, aunque no siempre lo entendamos de inmediato, que Él tiene el control y que su plan es siempre perfecto. El dolor no es el final, sino un medio para algo más grande. Dios no solo permite el dolor, sino que lo usa para nuestro bien, para moldearnos a su imagen. Así que, en lugar de huir del dolor, abraza la oportunidad de aprender, de confiar y de dejarte guiar por su mano amorosa. Exactamente, es fundamental recordar que el dolor, aunque incómodo y muchas veces difícil de entender, no es algo que se nos haya dado al azar. Todo en nuestras vidas, incluso el sufrimiento, tiene un propósito bajo el plan perfecto de Dios.
En esos momentos en los que sentimos dolores extraños, ya sean físicos o emocionales, no debemos apresurarnos a pensar que son solo inconvenientes sin sentido. Pueden ser, de hecho, momentos cruciales en los que Dios quiere hablar a nuestro corazón, enseñarnos algo o acercarnos más a Él. Cuando experimentamos dolor, no estamos solos. A menudo, lo que necesitamos es tomar un tiempo para reflexionar y escuchar la voz de Dios en medio de ese malestar. Tal vez ese dolor nos está indicando que hay algo en nuestra vida que necesita ser sanado. Puede ser una herida emocional que aún no hemos procesado, una relación que requiere perdón o una situación que necesitamos entregar a Dios. O, quizás, el dolor físico o emocional es solo una señal de que necesitamos descansar, tomar un paso atrás y reajustar nuestras prioridades. Dios no desperdicia ninguna experiencia, y eso incluye las dificultades. Cada momento, incluso el más doloroso, tiene el potencial de hacernos crecer, fortalecer nuestra fe y acercarnos a Él. Cuando sentimos que nuestras fuerzas están al límite, debemos recordar que en esos momentos de debilidad, Dios puede mostrarnos su poder. Como le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, en lugar de rendirnos, podemos encontrar esperanza en la promesa de que, aunque no entendamos el porqué de nuestros dolores, Dios está trabajando en nosotros. El dolor no es el fin de nuestra historia, sino un capítulo en el que Dios puede estar formándonos para algo mejor. A través de él, incluso el dolor tiene el poder de transformarnos. Si estás atravesando un momento de dolor ahora mismo, te animo a que no lo ignores, ni lo minimices. En su lugar, ve a Dios con un corazón dispuesto a escuchar y aprender de lo que Él quiere mostrarte. Confía en que, aunque no veas la solución de inmediato, Él tiene el control y está trabajando en ti, moldeándote para ser más fuerte, más sabio y más cercano a su voluntad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con alguien que esté pasando por un momento difícil. Quizás lo que has escuchado hoy puede ser la respuesta que esa persona necesita.